El listado que el IFARU no quería que vieras. La prensa presenta la primera base interactiva de los auxilios económicos. Hasta que estoy emocionado y de verdad, no le prometas a pobre ni le debas a rico, dice un dicho muy conocido aquí en Panamá. Ellos prometieron que hoy la iban a subir y aquí está. Aquí está para todo el pueblo panameño y por supuesto es de uso público y todos la vamos a manejar. La prensa presenta la primera base de datos interactiva de los jugosos auxilios económicos que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARU repartió en poco menos de 4 años entre 7 de julio de 2019 al 24 de mayo de 2023. ¿Qué te parece el listado que el IFARU no quería que vieras? Esto parece que sé lo que hicieron el verano pasado. Vamos a ver los estados rapidito, Willy Bermúdez, quítese. Permiso, aquí está lo que queremos ver. Lo que queremos ver está aquí, el famoso listado que todo Panamá y la prensa publica, ¿verdad? La prensa presenta la primera base de datos interactivos de los jugosos auxilios económicos que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos repartió. Ingrese a la base de datos aquí. Tocamos allí y la vamos a tener a continuación. El IFARU ha hecho todo lo posible para ocultar esta información. Bernardo Nando Meneses, que fue director de la entidad hasta enero pasado, le dijo a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANANTAI, que no entregaría los expedientes de los beneficiados con estos fondos públicos porque se trata de datos personales y según él es información que no puede ser compartida para blindar. La información invocó la ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales. Ajá, ahí está. Para colmo, la Contraloría General de la República dio un paso más hacia la opacidad y decidió clasificar la información sobre los auxilios económicos como reservado. Lea aquí la nota de Contraloría que encubre a los beneficiarios de los auxilios económicos del IFARU. No obstante, la prensa logró armar una base de datos con los nombres de 2.144 beneficiarios. Este es como peor que la lista de Epstein del programa de auxilio, lo que representa un gasto de 141.6 millones de dólares. No son todos, hay otros 2.759 desembolsos cuyos beneficiarios se mantienen en secreto. Entre los beneficiados en este fondo público hay miembros del gabinete de Laurentino Cortizo y familiares directos de los ministros y del propio presidente de la República. Mía Sofía Cortizo, su sobrina hija del hermano menor de Raúl, recibió un auxilio de $85,000. Uno de los mayores auxilios fue la de José Simpson Serrano, hijo del ministro de la presidencia José Simpson Polo, quien recibió $190,000. La entrega ocurrió en el año 2020, en plena pandemia respiratoria, ¿verdad? Cuando Simpson Polo ocupaba el cargo de director nacional de la Unidad de Protección de Proyectos Especiales. No es el único miembro del gabinete ligado a los auxilios. Yarisbel Melo Herrera, hija de la ministra de la Mujer, Juana Herrera, hermana de Balbina Herrera, recibió $40,000. También figura Jorge Emilio Jaén Ruiz, hijo del ministro de la ministra consejera Eira Ruiz, $180,000, entregados también en el 2020. Ahí está. María Alejandra Panay fue designada viceministra de la Mujer en marzo pasado. Cortizo ya sabía que María Alejandra había recibido un auxilio de 59,229. El desembolso fue aprobado el 13 días calendario, ingreso a la Contraloría el 6 de octubre de 2021 y fue refrendado el 19 de octubre. Antes de ser viceministra, María Alejandra, que es hija del exdiputado y actual secretario general del PRD, Kivian Panay, fue asistente de Meneses cuando éste ocupaba la dirección general del IFARU. Otros miembros del legislativo ligados a los auxilios económicos es Sara Montenegro. Su hija Ximena Vallarino Montenegro recibió, suplente del diputado Cristiano Adames. Su hija Ximena Vallarino Montenegro recibió $100,000 que recibieron el visto bueno de Contraloría en 2 días. La entidad recibió los documentos por parte del IFARU el 27 de junio de 2022 y al día siguiente salió refrendado. Igualmente aparecen los nombres de Jacqueline Cabezas Robinson y María Antonia Liacópulos.
¿verdad? Con auxilios por 130,000 y 100,000 respectivamente. La primera es hija de Luis Carlos Cabeza, embajador de Panamá en Costa Rica, y la segunda de Ida del Castillo, cónsul de Panamá en Hamburgo. Esto es Alemania. La lista sigue. Edgar Sacristán Arosemena, director de asesoría legal del Instituto Panameño de Deportes Pandeportes, recibió un auxilio de $120,182 en el año 2022, el cual fue tramitado por la Contraloría General de la República en tiempo récord, apenas 5 días, ya que ingresó a la entidad el 18 de marzo y fue refrendado el 22 de ese mismo mes. A propósito de Pandeportes, también hubo un auxilio para Raúl Eduardo Cerda Polo, sobrino de Eduardo Cerda, quien fue director de dicha entidad entre julio de 2019 y abril de 2021. Raúl Cerda recibió $120,000. Lea aquí la nota. ¿Quién es el nuevo asesor legal de Pandeportes? Luis Roberto Gómez, hijo de Luis Lucho Gómez, otrora dirigente del PRD, recibió un auxilio por $156,000. A Daniel Schaeffer, hijo del vicepresidente de la Junta Directiva del Estatal Banco Nacional de Panamá, Leroy Schaeffer, le tocó un auxilio de $100,000. El IFARU también salieron auxilios a favor de Félix Molanier Jacobo, el director de Realizando Metas, que ahora busca votos para el candidato presidencial Martín Torrijos. Para Omar Ahumada, director de la Autoridad de Pasaportes, y a Hussein Bolívar Pití, del Frente de la Juventud del PRD. El primero recibió $14,079, mientras que Ahumada y Pití recibieron lo mismo, $19,200. Mónica Palm es la jefa editorial que publica o que autoriza o que está detrás de esta información. Y en cuanto a la lista, si tú también la quieres ver, te voy a dejar un enlace para que la veas completita, la puedas descargar y la puedas tener. Gracias a los amigos de la prensa. Vamos a ver aquí la lista por encimita nada más para ver si se puede abrir. Ingresa a la base de datos. Yo te voy a dejar el enlace para que tú lo descargues en PDF y lo puedas tener también. Mira la lista. ¡Qué listota más linda! Alicia Michelle Villamonte Miranda. Aquí salen algunos nombres interesantes. Departamento de Auxilios Económicos. Díaz. Aquí sale Ana Raquel Reina Yuil. Kevin Samir Barbato Moreno. Mayron Maribel Pedrosa Salas. Giselle Linet González Rodríguez. Gabriel Julieta Villarreal. Andrés Michel Barrios Rivas. Feliciano Rivas Rovira. Daniela Lucía González Caballero, Anthony Joel Castillo Soto, David Daniel Córdoba Quintero, Emanuel Enrique Gaslin López, Fátima Nitzeira Guevara, Arroyo Guevara, Isaac José Aguilar Guerra, Jafet Dariel Barahona Jiménez, Joshua Palma Cubilla Rubio. La lista es larga, mi gente. La lista sigue, la lista va pasando y va por 45, 47. O sea, hay un montón en la lista y está en desarrollo porque, según entiendo, van a salir más nombres aquí. Si tú quieres ver la lista completa, te voy a dejar el enlace para que te lo descargues. Aquí está. Los auxilios del IFARU. ¿Quién? ¿Cuánto y cuándo? Mostrar 10. O sea que aquí hay más. Puedes mostrar 100 registros. Mira para eso. Y me salen un montón de nombres y 100. Mira lo que dice aquí. Mostrar del 1 al 100. 4,913 personas tengo aquí anotadas en en esta página. 4,913 personas salen aquí. ¡Wow! Y las cifras son 110,000, 108,000, 107,000, 103,000, 103,000, 103,000. ¡Ay, ay, ay! Pueblo panameño. El récord Guinness la tiene Alice Michelle Villamonte Miranda, que recibió $200,000 de auxilio económico. ¡Wow! Eso es lo que dice aquí. Mi gente, la prensa haciendo por fin su trabajo periodístico. ¿Quieres ver la lista completa? Descarga lo que está en el primer comentario fijado. You know.